En primer lugar, los reglamentos. Veremos qué es eso de los reglamentos. En segundo lugar, veremos lo que son las normas de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas pueden legislar. La cuestión es, ¿pueden legislar materia laboral? Esa es un poco la pregunta. Lo veremos. Y la tercera cuestión que veremos, no vamos a ver hoy más porque es lo que tenía pensado, veremos lo que es la costumbre laboral. La costumbre laboral. Y ya la clase próxima veremos lo que es el convenio colectivo. Básicamente lo que es un convenio colectivo que tantas veces he comentado, que es un acuerdo de voluntades, pero a nivel colectivo, ¿no? A nivel de acuerdos entre representantes de los trabajadores y de los empresarios. O sea que tenéis, digamos, los esquemas básicos de lo que vamos a ver. ¿Y qué es un reglamento? En el artículo 3, ya estamos con los artículos, el artículo 3, apartado 1, letra A del estatuto, aparecen los reglamentos. Y la idea que nos puede dar es que está inmediatamente después, o sea, las normas tienen una fuerza. Hay unas normas que tienen más fuerza que otras. Por ejemplo, la ley tiene más fuerza que una costumbre. Entonces hay una jerarquía. Esto lo habéis visto en el Código Civil perfectamente. Pues en Derecho del Trabajo pasa igual. Y en el artículo 3, pues dice exactamente: los derechos, dice, los derechos y obligaciones de la relación laboral se regulan, y aparece, por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado. Entonces ya tenemos la primera fuente del derecho del trabajo, que es la ley y los reglamentos. A continuación ya habla de los convenios colectivos. Y en tercer lugar señala los contratos de trabajo. Fijaos si tiene importancia el convenio colectivo, que está inmediatamente después que la ley y los reglamentos, antes que un contrato individual de trabajo. Para daros cuenta de que lo importante que es el convenio colectivo. Bueno, vamos a ver en el artículo 97 de la Constitución, ahí se nos dice quién tiene la potestad reglamentaria. A todo esto todavía no sabemos lo que es un reglamento, pero en fin, vamos a ver quién tiene la potestad reglamentaria. La potestad reglamentaria la tiene el gobierno. La tiene el gobierno. En el artículo 97 de la Constitución, pues lo dice así, ¿no? Le corresponde al gobierno la potestad reglamentaria, de acuerdo con la Constitución y con las leyes. O sea, que el gobierno puede publicar reglamentos. Los reglamentos se pueden aprobar a través de un instrumento que se llama decreto. No hay que confundir. El otro día recordáis que hablamos de lo que eran la legislación delegada y hablamos del Real Decreto Legislativo, que es cuando las Cortes delegan el gobierno, y hablamos de los decretos leyes. Eso es otra cosa. Hay que distinguir. Decretos legislativos, el Parlamento autoriza al gobierno o le encarga al gobierno que publique, que confeccione una norma. Y el gobierno tiene que obedecer al Parlamento y la tiene que realizar, esa norma. Eso es una legislación delegada y que se llama Real Decreto Legislativo. Y por otro lado está el decreto ley. El decreto ley es cuando el decreto ley, cuando se produce una situación de extraordinaria urgencia, el gobierno tiene que publicar una norma de aplicación inmediata. Y como la situación actual de crisis es muy grave, pues este gobierno lo que ha intentado es muchos decretos, publicar muchos decretos en muchos campos
para intentar mitigarla, ¿no? Han publicado muchos decretos en materia de empleo, de subvenciones, de bonificaciones. Lo están intentando, no sabemos esto el resultado que dará. Pero es por eso, es un ejemplo de que veáis que el decreto ley es un instrumento para legislar, pero en casos de extrema y urgente necesidad. El gobierno, el poder ejecutivo, se pone en el lugar del Parlamento y legisla. Pero eso no es lo normal. Lo normal es que sea el Parlamento. Y de hecho, sabéis, porque lo vimos el otro día, que a los 30 días de publicarse el decreto ley debe ser confirmado por las Cortes. Debe ser confirmado. Bien, pues en los reglamentos, digamos que entra dentro del campo del gobierno, del ejecutivo. El reglamento es un instrumento, es una norma, pero que está dentro de la competencia del gobierno, de la competencia ordinaria, de la competencia ordinaria. Entonces, tiene una serie de procesos, tiene un procedimiento. En principio, el decreto debe ser acordado en Consejo de Ministros. O sea, los viernes sabéis que se reúne el Consejo de Ministros. Por cierto, que mañana tengo noticias de que se van a reunir para hacer una reforma de la pensión de jubilación. Bueno, ya veremos, porque ahora tenemos un proceso de la jubilación progresivo en el sentido de que la norma al final digamos que se completará en el año 2027. Entonces cada año se va endureciendo los requisitos. Hay un periodo transitorio. En fin, de esto lo veremos con amplitud el año que viene. Pero claro, igual se les ocurre decir, bueno, decreto ley, se exigen 15 años como hasta ahora, el periodo progresivo de cálculo en vez de ser 15, progresivamente hasta 25, se aplica ya a los 25, la base reguladora se va a calcular de acuerdo con toda la vida laboral en vez de los últimos 25, en fin, son endurecimientos porque no hay dinero, esa es la realidad. Es decir, que la seguridad social, que era una de las cosas de las que podíamos presumir en este país, pues algo así como el Corte Inglés, pues resulta que va mal. Entonces, pues algo tendrán que hacer. Y además desde Europa habréis oído que nos lo están exigiendo. Tienen que reformar el sistema de pensiones. Bueno, pues, esa es la posibilidad que tiene el gobierno. En un caso de extraordinaria y urgente necesidad, decreto ley. Pero no, eso no es lo ordinario, aunque ahora está siendo lo ordinario. Desgraciadamente está siendo lo ordinario, pero lo ordinario es, en Consejo de Ministros, mañana, pues publicarán, acordarán, y luego publicarán, pues diversos decretos, pero no decretos leyes, sino decretos, que luego aparecen en forma de real decreto. ¿Por qué aparecen en forma de real decreto? Porque es una situación un poco curiosa, ¿no? Porque es el rey el que tiene que expedirlo. Es decir, el rey lo expide, dice la Constitución, de acuerdo con el artículo 62F. Es una de las funciones que tiene el rey. El rey, en otro artículo de la Constitución, dice que es irresponsable. No quiere decir que sea un loco, ¿me entendéis, no? El hecho de la responsabilidad significa que no responde de lo que él firma. Y entonces, claro, si fuera así, realmente publicas una norma y si no responde, estamos perdidos. Y bueno, si no sirve para nada, ¿para qué? Pero digamos que es una solemnidad, es una formalidad, el hecho de que expida el rey el decreto. Tiene que refrendarlo el presidente del gobierno, o el Consejo de Ministros. Por eso cuando veis cualquier norma, parece que lo firma el rey y al lado lo firma el presidente del gobierno. Entonces cualquier decreto ley es así. Entonces es expedido por el rey, refrendado por el presidente del gobierno o ministro.
la Constitución no dice nada de que sean los ministros, pero en el libro el autor es verdad que dice que, claro, si todos los decretos que hay en un año tuviera que refrendarlos el presidente del gobierno, pues prácticamente no tendría otra cosa que hacer que estar refrendando continuamente decretos. Entonces, se extiende esa capacidad de adoptar reglamentos por los ministros, en fin, con base en la Ley Orgánica de Funcionamiento de la Administración General del Estado. Entonces, por quedarnos con ideas claras, ¿quién puede refrendar decretos o reglamentos? Un decreto es un reglamento. Pues el presidente del gobierno y los ministros, que son los que, de alguna manera, organizan su departamento. Y su departamento, la forma de organizarlo es a través de órdenes ministeriales. Y eso se considera que son reglamentos. Hay dos tipos de reglamento. El más conocido es el reglamento de ejecución. El reglamento de ejecución. ¿Qué quiere decir un reglamento de ejecución? Un reglamento de ejecución, en otras palabras, es aquel que desarrolla una norma de más intensidad, como puede ser. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede desarrollar un decreto o una orden ministerial? Decreto, presidente del gobierno, consejo de ministros, orden, ministro del ramo correspondiente. ¿Qué es lo que pueden desarrollar? Una ley. Es una disposición que una de sus características más importantes es que es una disposición que tiene carácter general, que obliga a todos. La ley obliga a todos, sin distinción. Cuando sale una ley, eso obliga a todos. El tema es que a veces las leyes no se pueden aplicar directamente. Claro, estoy hablando un poco en abstracto, dice, bueno, ¿qué me está contando? Claro, las leyes tienen una naturaleza a veces abstracta, entonces no se pueden aplicar. Y entonces hay que ponerle, como si dijéramos, patas a la mesa, ¿no? Hay que ponerle patas, hay que ponerle una traducción, hay que ponerle algo para que se pueda aplicar. Porque la ley a veces, por ejemplo, la ley no te dice los plazos a veces. La ley dice, hay que hacer esto, pero no te dice el plazo. Entonces, si no te dice el plazo, pues falta algo, porque ¿qué pasa si lo pido en un año o en 2 años? Pues entonces resulta que el reglamento, el decreto, la orden, es la que te concreta cómo hay que aplicar esa ley. Entonces, eso es lo importante, es decir, es un poco, bueno, uno ha comprado una lavadora, sobre todo estas lavadoras que hay ahora tan modernas, que son digitales y no hay forma de saber cómo funcionan. Bueno, pues entonces, si no tienes un manual de entretenimiento, no sé por qué le llaman manual de entretenimiento, pero en fin, una especie de guía para saber cómo funciona, el manual de uso, pues bueno, puedes empezar a toquitear todo aquello, pero al final pues no se sabe lo que puede ocurrir. Tú vas con el manual y ya pues sabes, paso primero, pues encenderlo, on, tal, y vas poco a poco. Bueno, pues el reglamento tiene esa función. El reglamento tiene la función de poner en funcionamiento la norma más alta, la ley. Es muy importante el reglamento. En la época franquista decían, hablando de la importancia del reglamento, decían, tú legisla, que yo pondré los reglamentos, como dando más importancia al reglamento, porque en realidad el reglamento es lo que se suele aplicar directamente, la ley también a veces, pero sobre todo el reglamento. Pero atención, el reglamento es de ejecución,
¿no? El que estoy hablando estoy comentando el reglamento de ejecución. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que desarrolla la norma, la ley, desarrolla la ley. Y se desarrolla la ley, a ver, por ahí, a ver, si desarrolla la ley, quiere decir que no puede decir cosas distintas a la ley. Es decir, un reglamento no puede, pues si la ley es sobre pues las condiciones de trabajo de los empleados, pues no puede hablar, pues por ejemplo, pues no sé, del convenio colectivo que desarrolla esa ley, no tiene nada que ver, o que desarrolle pues los hidrocarburos. Es decir, tiene que desarrollar materia y además explícitamente debe de decir ese reglamento que está desarrollando la ley, con la correspondiente ley. Por eso se le llama reglamento, porque es la forma de desarrollar la ley. Y por eso se llama reglamento de ejecución, Su misión es desarrollar la ley. En consecuencia, nunca podrá ir en contra. Hay dos cosas importantes en este tema. Primero, no puede decir cosas contrarias a la ley. Si la ley dice que tal norma se aplica a determinados ciudadanos, el reglamento no puede decir que se aplica a todo el mundo. No puede cederse. Es lo que se llama, otro latinajo, la legislación ultra vires. Es decir, el reglamento no puede legislar más allá de lo que la ley ha dicho. No puede decir, no puede cederse, porque eso es ilegal. ¿Me seguís? Es decir, que el reglamento está, digamos, dentro de, digamos, la ley es una bola, ¿no? La ley es una bola. El reglamento no puede salirse de esa bola, tiene que desarrollar, pero no puede salirse de la materia y de los límites de esa ley. Eso es lo primero que os quería decir, lo primero. Y lo segundo, obviamente, no puede ir en contra de la ley. No puede legislar en contra de la ley, porque entonces es echar piedras sobre el tejado de la propia ley. No tiene sentido, ¿no?, que desarrolles una ley y luego digas lo contrario de lo que ha dicho la ley. El reglamento tiene una misión específica. El reglamento de ejecución tiene la misión de desarrollar aquello que la ley falta, aquellas lagunas que la ley te impide poder aplicar la norma. Luego eso es el reglamento. Y luego, y además en el artículo 3.2, pues aparece ese desarrollo cuando dice, fijaos que es importante, artículo 3, apartado 2 del Estatuto, dice, las disposiciones legales y reglamentarias se aplicarán con sujeción estricta al principio de jerarquía normativa. El principio de jerarquía normativa, sabéis perfectamente lo que es, que las normas con más intensidad, con más fuerza, como es la ley frente al reglamento, pues se va a aplicar por encima de un reglamento. Luego, otro día hay un tema que habla sobre digamos, las normas en el tiempo y las normas en cuanto al grado de intensidad de obligación. Pero el principio de jerarquía supone que un reglamento no se va a aplicar por encima de una ley, no puede ir en contra de una ley y por eso es el principio de jerarquía. Las disposiciones reglamentarias desarrollarán los preceptos que establecen las normas de rango superior. Está claro. Pero no podrán establecer condiciones de trabajo distintas a las establecidas por las leyes a desarrollar. Es decir, si tú reglamentas una serie de condiciones, el reglamento no puede decir, bueno, pues ahora vamos a regular esto. No, señor, el reglamento es para aplicar exclusivamente lo que dice la ley.
el manual de instrucciones, por entendernos, ¿eh? Luego en el examen no pongáis lo del manual porque no está bien. Poner la idea fundamental que estamos hablando, ¿eh? Que es un desarrollo que no puede ir en contra de la norma superior, ¿eh? Y que no puede excederse de lo que la norma superior le está regulando, ¿no? Y esto es lo que dice el apartado 2 del Estatuto de los Trabajadores, ¿eh? Es importante. Y luego está el llamado reglamento autónomo. El reglamento autónomo, la propia palabra lo explica. Es regular una determinada institución, una determinada figura, pero que no desarrolla una ley anterior. Basta una orden. Basta una orden o basta un decreto. Es decir, pues por ejemplo, que estoy pensando algún ejemplo, pero ahora no me viene a la cabeza, ¿no? Pero el tema es que el reglamento autónomo no necesita una ley superior para publicarse, es un simple, como si dijéramos, manual de entretenimiento, pero que es autónomo, que no desarrolla una ley anterior. Lo que pasa es que la mayoría de la normativa, la mayoría de las normas, la mayoría de los reglamentos suelen ser de ejecución, porque son los que desarrollan la ley. Pero los autónomos, pues no se prodigan demasiado, ¿no? ¿Pero el autónomo que surge sin que desarrolle? No, el autónomo es que surge un decreto, pues para regular alguna figura jurídica o alguna situación, pero que no requiere una norma de alta intensidad, digamos, de ley, porque la Constitución no lo exige o por lo que sea, ¿no? Y simplemente que el gobierno en un momento dado decide, un decreto sobre tal tema, pero que no desarrolla una ley. Es un poquito para entenderlo, ¿no? Entonces hay dos tipos de reglamentos, los de desarrollo, es decir, los de ejecución, y los autónomos. Sentencias lo permite, el Tribunal Constitucional en una nota a pie de página, tenéis en el libro, la página 99, en la nota 29, dices, doctrina general sobre reglamentos independientes o autónomos. Entonces dice, aun después de la Constitución, puede afirmarse que en derecho español el Consejo de Ministros y estos mismos tienen atribuida una potestad reglamentaria genérica, distinta de la mera ejecución de las leyes. Y luego hay sentencias del Supremo que también lo reconocen. Hay una disposición adicional, que es la que aparece en el libro, la séptima, que establece la posibilidad, se puede entender como un reglamento autónomo, por poner un ejemplo. Se puede entender como un reglamento autónomo la posibilidad de que el gobierno reglamente condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo. A ver, las condiciones de trabajo, la norma por excelencia, ¿cuál es? Venga. El estatuto. El convenio. Normalmente, ordinariamente, las empresas se ponen de acuerdo con los trabajadores y regulan las condiciones de trabajo. Es verdad que el estatuto establece condiciones de trabajo, pero son las condiciones básicas. Es decir, más bajo no puede ser. Es lo mínimo imprescindible. Eso es el estatuto. Pero a partir de ahí hay que mejorar las condiciones. Y esas condiciones las puede mejorar o bien el contrato de trabajo individual de cada uno, o bien el convenio, los representantes de los trabajadores. Pero el estatuto, en su disposición adicional séptima, el propio autor dice que reconoce al gobierno la potestad hasta ahora no ejercitada, o sea, que fijaos el éxito que ha tenido. Nunca se ha reglamentado las condiciones de trabajo, pero se prevé que las puedan tener. Pero claro, el gobierno pensará, bueno, si hay convenios, si hay acuerdos, si hay sindicatos, ¿para qué vamos a estar aquí nosotros reglamentando cosas? Porque de alguna manera eso recuerda a la época anterior, en la que existían lo que os decía hace unos días, de lo que se llaman las ordenanzas. Las ordenanzas eran disposiciones
en las que establecían las condiciones de trabajo, pero eran normas, no eran acuerdos. Entonces, claro, los gobiernos normalmente les gusta tener votos y esto puede ser poco popular, ¿no? El realizar, venga, ahora las condiciones del sector de los carpinteros, pues va a ser esta, pues salario tanto, jornada tanto, ¿no? Condiciones de trabajo. Entonces esto podría ser un reglamento autónomo, ¿veis? ¿Por qué? Pues porque no desarrolla ninguna norma superior. Este es un ejemplo, ¿no? El autor habla de la disposición adicional primera, que también habla de una modalidad peculiar de reglamentos autónomos. Pero bueno, la verdad es que la disposición adicional primera ha sido derogada, con lo cual, pues bueno. Son reglamentos autónomos, es que lo que intento es trasladaros lo que es un reglamento autónomo. Un reglamento de ejecución es sencillo, porque es que el que desarrolla la norma con dos límites, que no te puedes pasar de lo que dice la norma, es decir, que no puedes legislar más allá, y que no puedes ir en contra de la norma, eso es lo más. Pero en el reglamento autónomo, pues no hay muchos. Es verdad que se pueden confeccionar, que se pueden llevar a cabo, pero no hay muchos. Y os estoy dando algunos ejemplos. Y ya el último es, por ejemplo, ¿os recordáis que el otro día comentamos que hay relaciones laborales que son especiales? El Estatuto de los Trabajadores regula la relación laboral ordinaria, la relación laboral común, la que en general tiene lugar en cualquier centro de trabajo, en cualquier panadería, en cualquier herrería, trabajadores de un centro comercial, de un garaje, de un pub. Todo esto son relaciones laborales ordinarias o comunes reguladas por el Estatuto de los Trabajadores. Pero luego hay una serie de trabajos que por sus características pues requieren una normativa especial. No se rigen por el Estatuto, se rigen por un decreto que esto es esto se podría llamar reglamento autónomo, porque el decreto lo publica el gobierno. Por tanto, ahí tenemos un ejemplo de reglamento autónomo. Por ejemplo, relación especial de empleados de hogar. Eso es una relación laboral especial. Y otra cosa es que ahora no sea un régimen especial de la Seguridad Social. De eso no hablamos, porque ahora es un sistema especial de la Seguridad Social. Hablamos de relación laboral. La relación laboral es especial. ¿Qué tiene de especial? ¿Os parece especial la relación laboral de empleados de hogar? Sí. ¿En qué? Que es muy difícil de detectar el fraude. Porque tú puedes estar asignado de alta porque quien va a ir a tu casa. Bueno, eso es una especialidad, efectivamente. Pero sobre todo me refiero a la forma de trabajar. Cuando hablamos de relación laboral especial, hablamos de tema laboral, no hablamos de fraude de seguridad social, hablamos de relación laboral. Esa es la especialidad. Esa es la especialidad. Que hay una relación de especial intimidad, digamos, con la familia. No es lo mismo un trabajador en una fábrica que un empleado de hogar, que conoce muchas veces pues, las cosas, digamos, son temas más íntimos, muchas veces los conocen, ¿no? O se los damos a conocer, es otro plan, ¿no? No puedes tratar a un empleado de hogar igual que un asalariado de una fábrica, es que es distinto, y eso es muy especial. Entonces las condiciones laborales tienen que reflejarse en esa especialidad. Por eso hay una relación laboral especial. Entonces las condiciones no son iguales, las condiciones son diferentes. Los penados en instituciones penitenciarias. Ahí tienen una relación laboral especial, por tanto no se rigen por el estatuto, se rigen por un reglamento autónomo que ha publicado el gobierno. O sea que eso no lo ha hecho las Cortes, eso lo ha hecho el gobierno. ¿Y qué desarrolla? No, hombre, puedes decir que ha desarrollado un poco por los pelos, puedes decir, bueno, sí, en el fondo sí que ha desarrollado una cosa.
¿Se os ocurre qué puede haber desarrollado? ¿Dónde aparece la relación laboral especial? En el estatuto. Pero claro, el estatuto únicamente lo que hace es enumerar, señalar. Dice, ¿qué relaciones laborales especiales hay? Bueno, pues en el artículo 3, creo que es, no, en el 2. En el 2 aparecen las relaciones laborales especiales, todas enumeradas una detrás de otra. Y entonces el reglamento este podrías entenderlo de ejecución, pero no es de ejecución, porque no ha regulado ninguna ley sobre eso, simplemente has enumerado las relaciones especiales. Pues por eso podría entenderse como un reglamento autónomo. Bueno, pues yo creo que con esto se puede dar por visto el tema de los reglamentos. Vamos a ver las normas laborales de las comunidades autónomas a continuación. Y es la pregunta que uno puede decir, ¿pueden las comunidades autónomas dictar leyes en materia laboral? Claro, ante esto realmente se ha complicado la cosa, ¿no? Quiero deciros, con la llegada de la Constitución, pues se crearon las comunidades autónomas. Antes no había comunidades autónomas, solo había, creo que son 50 provincias, no había otra cosa. Claro, el poder era un poder centralista, un poder tipo Francia, que todas las normas surgían del gobierno y de un parlamento solo. Eso la verdad es que facilita mucho las cosas. Estamos con el tema de si las comunidades autónomas pueden legislar. Esto os lo pondré al final. Como veo que estáis callados y os portáis y atendéis con interés, pues os pondré todo esto como prometí, y entonces pues lo digo porque atendáis y leáis lo que hay ahí, ¿no? El tema de las comunidades autónomas, pues claro, lo que venía a decir antes era que cuando no había comunidades autónomas era muy sencillo. Esto ahora mismo no lo explicaría. Ya habríamos acabado. Hay reglamentos, hay leyes, es el gobierno, tal, distribución de competencias, pero claro, ahora hay comunidades autónomas. Bueno, ahora hace ya 35 años. Y dice, hay comunidades autónomas. Bueno, vale, pues venga, a ver cómo organizamos esto de las comunidades autónomas, venga. Y entonces dijeron, bueno, habrá que ver si pueden o no pueden legislar en determinadas materias, o qué competencias tienen. Entonces hay dos artículos importantes de la Constitución sobre esta cuestión. Repito, hay competencias que pueden asumir las comunidades autónomas y hay competencias que no. Pueden ser transferidas las competencias. En materia laboral y de seguridad social, ya os digo que hay como un pequeño dique, que no lo tienen tan fácil las comunidades autónomas. No sé, vosotros fijaos o pensad, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional. Pensad que el salario fuera uno en Valencia, otro en Cataluña, otro en Andalucía, sería un poco complicado. Entonces, ¿dónde aparece la competencia que tiene la comunidad autónoma? O mejor dicho, ¿dónde aparece la competencia que tiene el Estado? Pues aparece en el 149, el artículo 149 en materia de lo que es competencia en todas las materias que hay, es el importante, el 149, ese es muy importante. Y en el apartado 1, pues hay una cantidad de, si tenéis la Constitución, hay una cantidad de materias, hasta 32 materias, 32 materias que son competencia exclusiva del Estado. 32 materias. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias, y te aparecen 32. Y dices, caray, pues sí que tiene competencias. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que esas competencias han ido siendo transferidas, algunas de ellas.
¿Y cómo han sido transferidas? Pues en función de lo que dice cada uno de esos 32 puntos. Si esos 32 puntos te dan cierta libertad, pues la comunidad autónoma pues va asumiendo esas competencias. Dice, esto para mí. Y eso se hace a través del Estatuto de la Autonomía. Los estatutos de autonomía pueden atribuirse competencias que la Constitución le permita atribuirse, ¿no? El artículo 7 dice que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias. Y dice, legislación laboral, competencia exclusiva, legislación laboral. Y añade, muy corto, no, esto no es un... sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas, sin perjuicio de su ejecución. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa sin perjuicio de su ejecución? Bueno, pues significa que quien tiene competencia para legislar es el Estado, pero quien puede de alguna manera gestionar que eso que dice la ley estatal pueda materializarse, pueda aplicarse, pueda llevarse a cabo, lo pueden realizar las comunidades autónomas, pueden ejecutar esa ley, pero no pueden ir más allá, no pueden ir más allá. Entonces ahora, la cosa es, digamos, quiero decir, lo que quiero comentar es esa ejecución, esa interpretación de lo que es la ejecución, si tiene algo que ver con la posibilidad de que la comunidad autónoma pueda desarrollar esa ley. Esta es la cuestión. Al principio de la clase hemos visto lo que son los reglamentos, ¿no? Reglamentos. Entonces, hemos hablado de reglamentos de ejecución y reglamentos autónomos. ¿Puede entenderse que una comunidad autónoma puede desarrollar un reglamento de una ley estatal? Sí. Esto lo dejo en el aire. Ahí está el tema de la interpretación de la palabra ejecución, de si es similar a un reglamento de desarrollo, de los que hemos visto antes. Por aquí Mónica dice que sí. Ellos pueden, las comunidades autónomas ejecutan, ¿no? Claro, una norma superior estatal. Eso es, pero y si los reglamentos de ejecución son normas. Es que a lo mejor no son normas, porque no dice que sean normas. Está bien esto. Es decir, no te dice que pueda desarrollarla a través de una norma de ejecución, porque si dijera que puede desarrollar a través de una norma de ejecución, es lo que tú dices. Pero aquí te dice sin perjuicio, es que claro, hay que leerlo. Yo siempre recomiendo que podáis leer las cosas, lo que dice exactamente la ley, porque muchas veces la clave es poderla interpretar. El tema de la interpretación de la ley es muy importante. Y fijaos si es importante que un mismo texto puede recibir muchas interpretaciones diferentes. Entonces, claro, a veces las leyes están mal escritas, eso también es verdad, y no se entiende mucho lo que quieren decir. Eso, desgraciadamente, el lenguaje ha ido a peor, pero una de las claves es interpretar, y eso es lo que hacen los jueces. Los jueces no paran de interpretar la ley, les vienen cantidad de casos, de conflictos, de reclamaciones, precisamente por temas de interpretación de la ley. Claro, uno ve el vaso medio lleno y el otro lo ve medio vacío. ¿Por qué? Porque son dos partes y cada uno tiene sus intereses y cada uno defiende lo suyo. Y cada uno defiende lo suyo y se apoya en la norma que más le interesa.
Entonces el juez tiene el problema de decir, bueno, este dice esto, este dice, ¿y yo qué hago ahora? Pues todo va parte de la ley, de las normas. Entonces, claro, la interpretación de esto es, si la ley te dice, competencia exclusiva en legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas. Sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas. No te habla de legislar ni de normas, te está hablando de que los órganos de las comunidades autónomas, que sí que los hay, en Valencia, que hay una consellería de trabajo, o de industria y trabajo, es que como le van cambiando los nombres también, pues Afers Socials, o en fin, pues bueno, la consellería tendrá sus órganos, consellería en materia laboral, y estos tienen que ejecutar la norma, porque la comunidad autónoma sigue siendo el Estado, y la Constitución le está diciendo que su función es ejecutar, no legislar, ni crear reglamentos. Por eso, claro, ahí lo que se explica es un poco las posibilidades que tendría, porque eso en el libro lo veréis, es el estudio que hace el profesor Montoya, al decir, bueno, si se pudiera hacer esto, si se pudiera hacer, ¿cómo lo organizaríamos? Es decir, ¿cómo podría una comunidad autónoma legislar en cualquier materia? Entonces la Constitución establece dos procedimientos. Es decir, estamos hablando, hombre, parece que hemos descartado de entrada aquí. No me ha gustado descartarlo, pero bueno, lo descarto porque como es una clase, pues lo descarto y así lo tenéis claro y ya está. Pues si os preguntan en un examen, bueno, ¿las comunidades autónomas pueden legislar en materia laboral o pueden desarrollar reglamentos? Pues decís que no y ya está. Hay que desarrollarlo un poco. Pero bueno, ya os digo que en una contestación en la que se pregunta si tiene derecho o si tal cosa, no vale con un sí o con un no. Hay que argumentar siempre. Cualquier contestación que hagáis en un examen, tenéis que argumentarla. Tenéis que argumentar las cosas. No puedes decir que sí o que no. O por ejemplo, en los supuestos prácticos que está mirándolos detenidamente, bueno, pues no se puede decir, ¿es relación laboral? Sí, porque tiene contrato de trabajo. Entonces, claro, cuando vas viendo eso una vez y otra vez, dices, bueno, te quedas un poco diciendo, bueno, qué pena, ¿no? O sea, es decir, estamos viendo las notas de lo que es la dependencia, lo que es la ajenidad, en qué se traduce la ajenidad, pues en los indicios, en manifestaciones, y bueno, ¿y por qué es contrato de trabajo? ¿Por qué relación laboral? Pues porque tiene contrato de trabajo. ¿Es contrato de trabajo? ¿Es relación laboral? No, porque tiene contrato mercantil. Pues solo eso no vale, hay que ir un poquito más, hay que profundizar en los supuestos. Quiero decir, cuando tengáis un caso, bueno, ahora estáis empezando y es natural, pero cuando tengáis un caso en la vida real, vosotros pensad que estos son casos reales, tenéis que hacer un dictamen. Y eso, pensarlo, tengo que hacer un dictamen, y esto me lo va a pedir un cliente, pues a un cliente no le podéis ir contando, porque esto es lo que se da, hombre, ahora es una relación laboral o no es una relación laboral. Pues esto es importante, porque es, digamos, ver las notas. Es verdad también que hay dificultades a la hora de distinguir una cosa u otra, pero hay que argumentar. No basta con decir sí o no, eso no puede ser. Bueno, os decía que en el caso de que una comunidad autónoma pudiera legislar en una materia de competencia estatal, hay un artículo importante, que es el 150, el siguiente, el 149, el 150. Y en el apartado 1 explica la posibilidad de que la comunidad autónoma pueda legislar en una materia, pongamos por caso laboral, que ya sabemos que no, pero bueno, a lo mejor es un tema mercantil. Pues a través de lo que se llama la ley marco. La ley marco consiste en que las Cortes Generales atribuyen a una o varias comunidades la facultad de dictar normas legislativas, pero eso sí, dentro
del marco de principios, bases y directrices trazadas por una ley estatal. Esto es muy parecido, si recordáis, a los decretos legislativos que comentaba el otro día, que era o a través de una ley de bases o a través de un texto articulado, pues que las Cortes encargaban al Gobierno que confeccionaran una norma sobre un tema y que estuviera acotada sobre este tema, con este plazo y solamente para esta cuestión. Eso es una legislación delegada. Bueno, pues aquí una ley marco es parecido. Se crea una ley en la cual se establecen las condiciones en las cuales puede la comunidad autónoma dictar esa ley. Dentro del marco, admite que las Cortes atribuyan a las Cortes, digamos, la posibilidad de que dicten normas legislativas dentro del marco de los principios, bases y directrices trazadas por una ley estatal. Luego es una ley estatal la que va a decir cómo deben de hacer esa norma las comunidades autónomas. La otra posibilidad que aparece en el apartado 2 del 150 es la de transferir a las comunidades autónomas, por eso pone ahí delegación, ley marco y delegación. Más sintético no se puede decir, ¿no? En el libro está más desarrollado, pero la delegación consiste simplemente en que el Estado transfiere a las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, la posibilidad de legislar en ese tema. Esto ya no suena más, ¿verdad? Es decir, la posibilidad de que una ley orgánica, una ley estatal, autorice a que las comunidades autónomas tengan competencia en tal materia. Eso es lo que se llama transferencia de competencias, que puedan transferir la competencia. Es un poco más directo. Bueno, en realidad, ¿cuál es la razón de fondo por la cual, aparte de que hemos dicho que solamente pueden ejecutar los órganos de las comunidades autónomas, en el libro explica muy bien cuál es la razón de por qué las comunidades autónomas no pueden realizar funciones de legislar en materia laboral? Y es un tema que puede aplicarse en la mayoría de los supuestos. Y es porque ello atenta con el principio de igualdad, lo que os decía antes. No tiene sentido que el salario mínimo sea en una comunidad autónoma, pues yo que sé, 400 euros y en otra 600, porque eso crea una desigualdad territorial, en un tema tan vital como es el tema económico, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta cuestión es... En materia laboral, por lo menos, pues hay que tener claro que no van a ser, no pueden regular disposiciones en materia laboral. En fin, la conclusión: las comunidades autónomas no tienen competencias sobre legislación laboral ni tienen potestad reglamentaria, tampoco. Bueno. En materia de seguridad social, pues bueno, es muy parecido, pero quizá como... ¿Qué es una costumbre laboral? Aquí hay un concepto que os podéis aprender porque es sencillo y rápido. Costumbre laboral. Está en el libro, no sé si lo tengo aquí. Bueno, aquí no os he puesto... Bueno, viene ahí. La costumbre es una norma creada e impuesta por el uso social. Y en el libro añade, y observada con convicción de su obligatoriedad. Así que no solamente es impuesta por el uso social, sino que es obligatoria en determinados supuestos, una costumbre. Lógicamente la costumbre no está en primer lugar dentro de la jerarquía normativa,
En la jerarquía normativa, en primer lugar, está la ley y el reglamento, a continuación los convenios colectivos y a continuación el contrato de trabajo. Y ya después viene la costumbre. Pero es importante, la costumbre es importante. Porque cuando no hay nada, ¿y esto ahora qué hacemos aquí? ¿Cómo regulamos esto? Dices, bueno, hay una costumbre aquí, pues la costumbre que ha de ser dos palabras, local y profesional. Puede ser la costumbre local, pues porque en la localidad la costumbre en esa actividad laboral es esta. Pues si la costumbre es el almorzaret a las 10 o a las 9:30, pues eso es la costumbre. En fin, es una tontería esto, no es nada laboral, pero bueno, es un descanso. Es un descanso, es la costumbre. Y a veces la costumbre hacen leyes. Eso lo he oído a mi madre, una de las costumbres hacen leyes. ¿Por qué? Pues porque vienen del sentir popular de la gente que lo ha vivido así siempre y tienen más fuerzas a veces que una ley. Claro que si la ley te dice que hay que hacerlo de tal manera, pues bueno. Es como aquí en Elche, en las partidas donde hay muchas fábricas de calzado que están sin dar de alta y sin asegurar, y sin contrato y sin nada, pues la costumbre es esa a lo mejor. Y por tanto la costumbre impera sobre la norma, que te dice que hay que hacer contrato, que hay que dar de alta. Pues es la costumbre. Claro, es una mala costumbre. Es decir, no me refiero a esa costumbre, pero quiero deciros que la costumbre, en defecto de todo lo anterior, pues tiene fuerza de norma. Es una norma, es una costumbre. Una norma llamada consuetudinaria. Consuetudinaria. Y por tanto es una fuente de derecho. La costumbre no es que venga un señor y dice, la costumbre es esta. La costumbre sabes muy bien lo que es, que a base de repetir lo mismo, al final pues la gente pues dice, bueno, pues esto es lo que toca, ¿no? Esta es la costumbre del lugar, esta es la costumbre de esta profesión. Y fijaos si es importante que se considera como una fuente del derecho. Fuente del derecho. Distinto de los usos de empresa. En los usos de empresa tiene menos fuerza. Pues, los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre, pero que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad. Bueno. Hay que distinguir lo que es la costumbre de los meros usos de empresa. Usos de empresa son, dice, usos de empresa aquellas meras conductas de hecho, simples hábitos o prácticas socioprofesionales que no crean derecho y cuya máxima significación jurídica es la de servir de medios probatorios. Es decir, el uso de empresa, digamos que está en un estadio inferior a la costumbre. No puede contrariar lógicamente a la ley, es una fuente secundaria respecto a la ley y no puede contrariar a la moral ni al orden público. Lo importante de la costumbre en derecho laboral es que ha de ser una costumbre local y profesional. Esto es lo que insisto, debe ser local y profesional. ¿Veis? En la letra D del artículo 3 del apartado 1 dice, en último lugar, pues aparecen por los usos y costumbres locales y profesionales. El apartado 4 del artículo 3 dice, los usos y costumbres solo se aplicarán en defecto de disposiciones legales, convencionales o contractuales, a no ser que cuenten con una recepción o remisión expresa. Y aquí entramos con las clases de costumbres laborales. Hay dos tipos de costumbres laborales, que quizá aquí no lo he puesto. No sé si lo he puesto. Es el artículo 3, apartado 4. Entonces, hay dos tipos de costumbres, lo que se llaman las costumbres autónomas, que son, pues, por ejemplo, pues que la costumbre
en el horario, por ejemplo, pues hay que entrar a las 6 de la mañana, pues si no hay un convenio, si no hay un contrato, en fin, en temas de horario no suele haber costumbres, eso está reglado por el contrato, está reglado con el convenio colectivo. Pero hay temas que pueden ser objeto de costumbre y entonces pues es autónoma. La costumbre es esta, pues adelante. Y luego opera en defecto de ley. Pero luego hay un tipo de costumbre que es la llamada costumbre por remisión, que la ley te remite. La ley te dice, bueno, sobre este aspecto, de acuerdo con la costumbre. Eso se llama costumbre por remisión, que no es una costumbre autónoma, ¿no?, sino que es una costumbre por remisión.